Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios inerrante, inmutable, infalible, todo suficiente, palabra de Dios que vive y permanece para siempre, palabra de Dios que da vida a que está muerto, palabra de Dios que liberta a cautivos, que libera a los oprimidos, palabra de Dios que es veraz, la suma de tu palabra, oh Dios, es verdad, porque tú, mi Dios, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Entonces, bueno, le doy gloria a Dios porque me da el privilegio de compartir nuevamente con ustedes su palabra, y le pido a Dios que sea Él, el Dios de Israel, ayudándome a predicar su palabra con denuedo y verdad, para que todo el que me escucha crea la palabra de Dios, reciba bendición y vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabados a Dios. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a estar en Marcos 12, versículos del 8 a 44. Vamos a hacer como siempre un breve resumen de lo que vimos el día de ayer. Ayer vimos cómo Jesús le responde a un escriba que le hace una pregunta, pero este escriba, a diferencia de los fariseos y los saduceos que lo hacían con malas intenciones, este escriba, a ver que mi Señor Jesús le había respondido de manera correcta a estos dos grupos, es decir, a los fariseos y a los saduceos, este escriba le hace una pregunta a mi Señor Jesús solamente para conocer qué respuesta le iba a dar. O sea, no con ninguna mala intención, sino que sinceramente quería escuchar la respuesta de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, y le preguntó cuál era el más grande e importante de los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Fue la pregunta textualmente, ¿ok? Mi Señor Jesús citó lo que los judíos conocen como el Shema Israel. Shema significa oye. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y no hay otro fuera de Él. Amén. Entonces ese fue el comienzo de la respuesta de mi Señor Jesús. Y todos los judíos estaban claros que solamente existía un Dios viviente, un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que redime el alma de su siervo, un Dios que sustenta a su pueblo, un Dios que guarda a su pueblo y que está con su pueblo en el día de la aflicción. No hay otro Dios fuera de Yahvé, dice el Shema Israel. No hay otro Dios fuera de ti. Por eso que el primer mandamiento dice: no pondrás dioses ajenos delante de ti, porque todos los dioses creados por el hombre son nada. El único Dios vivo y verdadero es el Dios de Israel, el Dios viviente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Perdón. Por eso nuestro Señor y Salvador comienza con el Shema Israel, y después dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento. Y después nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amén. ¿Por qué es importante el amor a Dios? Porque si amamos a Dios, como dice el mandamiento, el primer mandamiento, ¿verdad? Y el más grande e importante, vamos a cumplir automáticamente la ley de Dios. Es decir, si amamos a Dios, no ponemos dioses ajenos delante de nosotros. Si amamos a Dios,
obviamente no vamos a ser idólatras y adorar otra cosa fuera de Dios, otra cosa creada por el hombre, de lo que está arriba de los cielos, de lo que está en la tierra y debajo del mar. Si amamos a Dios, no vamos a ser idólatras. Si amamos a Dios, no vamos a tomar nunca su nombre en vano, no vamos a tomar su nombre para hacer cosas que le desagradan. Ese es el tercer mandamiento. Y si amamos a Dios, vamos a guardar el día de reposo. En el caso de cristianos, si amamos a Dios, vamos a estar siempre en Cristo, que es nuestro Señor, el Señor del reposo. Amén. Entonces, en el amor a Dios se cumplen los primeros 4 mandamientos. Por eso que mi Señor Jesús dice que el mandamiento más importante y el de que depende y de este depende que cumplamos la ley es el amor a Dios. Y después dice, y hay otro igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque en el amor al prójimo se cumplen los otros 6 mandamientos, que son: no robarás, no cometerás adulterio, no dirás mentiras en perjuicio de tu prójimo, no matarás, no codiciarás los bienes, la mujer, ni ninguna cosa de tu prójimo. En el amor al prójimo se cumplen los otros 6 mandamientos. Entonces quiere decir que en el amor se cumple toda la ley. Por eso mi Señor Jesús le responde a este hombre que el primer mandamiento y el más importante es el amor a Dios. Y luego hay uno igual de importante, que es el amor al prójimo, porque en esto se cumple toda la ley. Amén. Y este hombre está muy de acuerdo con lo que dice mi Señor Jesús y le dice: maestro, has dicho bien. O sea que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza, con todo el alma, con toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más para Dios que todos los holocaustos ofrecidos en el altar. O sea, él le dijo a mi Señor Jesús: sí, maestro, está en lo correcto. Y le dio su versión de lo que Jesús estaba diciendo. Interpretó lo que mi Señor Jesús estaba diciendo. Y mi Señor Jesús lo miró, porque él había respondido sabiamente. Lo miró con agrado y le dijo: no es tan lejos del reino de los cielos. Y desde ese momento no se atrevieron a preguntarle otra cosa alguna. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque toda la ley de Dios se cumple en el amor. Aunque hay que ser sinceros, hermanos, que nosotros amamos a Dios, sí lo amamos, pero no lo amamos perfectamente, y por eso pecamos. El pecado revela varias cosas del ser humano. Primero, que no ama a Dios como debe ser amado, ¿verdad? Que no lo teme como debe ser temido. Y que bueno, esas 2 cosas: que no ama a Dios como debe ser amado y no teme a Dios como debe ser temido. Nuestro amor por Dios, el amor de los hijos de Dios por nuestro Padre, es sincero. Nosotros le amamos porque nos amó primero, como dice la Escritura. O sea que nuestro amor por Dios depende de su amor por nosotros. Pero el amor que tenemos nosotros es imperfecto. Y gracias a Dios le doy que tenemos a un Salvador como mi Señor Jesús. A un Salvador como mi Señor Jesús, que dio su vida en rescate por muchos, que dio su vida por personas que no le queríamos. Gloria a Dios por Cristo Jesús, porque solamente en esos 2 mandamientos, o por esos 2 mandamientos, ya estaríamos todos bajo condenación.
porque nadie ama a Dios como merece ser amado y nadie ama a su prójimo como Dios lo demanda. Amén. Entonces gloria a Dios le damos por Cristo Jesús, que nos amó a pesar de lo que éramos y nos sigue amando a pesar de nuestro imperfecto amor hacia Él y hacia el Padre. Amén. Entonces bueno, ya sabemos que los grandes mandamientos son el amor a Dios primeramente, porque el amor a Dios te evita pecar contra Él. Si tú amas a Dios, no vas a poner dioses ajenos delante de ti. Si tú amas a Dios, no vas a ser idólatra. Si tú amas a Dios, no vas a interpretar su nombre. Si tú amas a Dios, vas a cumplir con estos mandamientos. Y el segundo mandamiento es el amor al prójimo, porque si tú amas al prójimo, no le robas. Si tú amas al prójimo, no le mientes. Si tú amas al prójimo, no lo matas. Si tú amas al prójimo, no adulteras en contra de tu prójimo. Si tú amas al prójimo, no envidias los bienes de tu prójimo. Por eso mi Señor Jesús está diciendo aquí que el gran mandamiento es el amor a Dios primeramente y el amor al prójimo. ¿Ven? Y bueno, vemos la buena respuesta que le da este escriba y vemos como mi Señor Jesús le dice que no está lejos del reino de los cielos. Luego vimos cómo mi Señor Jesús corrige la forma de pensar de los escribas acerca del Mesías. Los escribas pensaban, los escribas de aquella época pensaban erróneamente que el Mesías, es decir, el Cristo, era hijo de David. Eso es lo que ellos pensaban y decían. Pero si leemos en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel 7, vemos que Dios no dice que el Mesías iba a ser hijo de David. Dios dice que el Mesías iba a ser descendiente de David. Pero si leemos ahí en los versículos 2 Samuel 2, 7, del 11 al 15, vemos cómo dice que el Mesías, el rey que se va a sentar en el trono de David, iba a ser llamado Hijo de Dios, no hijo de David, Hijo de Dios, amén, y que su reino iba a ser eterno, amén. Entonces, los escribas le habían agregado que el Mesías iba a ser hijo de David. Los escribas, como siempre, agregándole cosas a lo que Dios había dicho, dicen no, si el Mesías iba a ser descendiente de David, también tiene que ser hijo de si el Mesías va a ser descendiente de David, por ende tenía que ser hijo de David. Pero no es eso lo que estipula la palabra. Eso fue algo que ellos le añadieron. Pero la palabra dice que el Mesías iba a venir, iba a ser un descendiente de David, que se iba a sentar en el trono de David, iba a reinar en Israel para siempre. Pero dice que iba a ser llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces mi Señor Jesús se lo aclara y le dice cómo puede ser que David, el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice el Señor, dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tu pie. Y dice el Señor, ¿cómo si David es el padre del Mesías, cómo que David le llama Señor? Claro, hermano, porque si yo soy padre de alguien, si yo soy hijo de alguien, es decir, ya me confundí. Es decir, ningún hijo, ningún padre llama Señor a su hijo. Eso es lo que le quiere decir mi Señor Jesús. Si David verdaderamente fuera padre del Mesías, él no lo llamaría su Señor. Pero lo que le reveló el Espíritu Santo a David, o lo que David declaró inspirado por el Espíritu, fue que el Señor le dijo a su Señor, es decir,
Dios Padre le dijo al Mesías, que es su otro Señor, que se sentara a su diestra. Amén. Entonces es obvio que si David le dice Señor al Mesías, no puede ser padre del Mesías David, porque si le está diciendo Señor al Mesías, está reconociendo que el Mesías es superior a él y tiene autoridad sobre él. Si David fuera padre del Mesías, sería David el que tuviera autoridad sobre el Mesías. Pero David dice, el Señor le dijo a mi Señor. O sea, David reconoce que el Mesías es Señor de él, no hijo de él. Entonces Jesús corrige ese error de los escribas por añadir cosas a la escritura que no estaban, que ellos humanamente dijeron, bueno, si el Mesías va a ser el descendiente de David, tiene que ser un hijo de David. No necesariamente. El Mesías venía del linaje de David, pero fue y es y será hijo de Dios, porque fue Dios el que lo engendró en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. Entonces Jesús corrige ese error, le dice, es imposible que el Mesías sea hijo de David, porque el mismo David, inspirado por el Espíritu, le dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces es imposible que el Mesías sea hijo de David, ya que el mismo David lo llama Señor. Y en ninguna parte del mundo ustedes ven que un padre llama Señor a un hijo. Porque cuando tú llamas Señor a alguien, tú le estás dando autoridad sobre ti. Él es tu Señor. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene autoridad y señorío sobre tu vida. Eso es lo que significa Señor. Y ningún hijo va a tener autoridad y señorío sobre un padre. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, Jesús le aclara esa pequeña confusión que tenían los escribas ahí. Posiblemente por ver las cosas de manera humana y decir, bueno, si el Mesías va a venir de descendencia de David, tiene que ser un hijo de David. Pero no era hijo de David, sino hijo de Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Ok, entonces vamos a ver ahora los versículos que nos corresponden. El día de hoy vamos a estar en Marcos 13, 38 al 44, ¿ok? Pero vamos a explicar primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a explicar primero los primeros tres versículos de 38 a 40 y después vamos a explicar de 41 a 44, ¿ok? Vamos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las saludaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de la viuda por pretexto hace largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Amén. Vamos a interpretar esto primero y después seguimos leyendo. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice versículo 38, y les decía en su doctrina. Miren, hermano, a veces encontramos hermanos en Cristo o personas que le tienen miedo a la palabra doctrina. La palabra doctrina solamente significa enseñanza, quiere decir que Jesús les enseñaba, ¿cierto? Y en la Biblia, tú no puedes abrir la Biblia y leer ninguna de estas cosas sin aprender doctrina, porque todo lo que mi Señor Jesús fue doctrina, todo lo que mi Señor declaró, todo lo que mi Señor Jesús proclamó
fue doctrina, fue enseñanza que el Padre le dio para transmitirnos a nosotros lo que habíamos de ser salvos, sus hijos. Amén. Entonces tú no puedes leer la Biblia sin leer la doctrina de Cristo. Tú no puedes leer el Nuevo Testamento sin leer la enseñanza de Cristo. Y aquí, en este pasaje, Él le está enseñando a ellos y le dice: guardado de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman la salutación de la paz. En la plaza, ¿qué quiere decir guardado de los escribas? Que tengan mucho cuidado con imitar lo que ellos hacen. No imiten a los escribas. ¿Por qué? Bueno, aquí dice que gustan andar con larga ropa y aman la saludación en la paz. Mire, hermano, los escribas les gustaba hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Andaban con ropas elegantes y saludaban en la plaza, y les gustaba que los saludaran en la plaza para ser vistos por los hombres. Hermano, si usted es un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios Altísimo, usted no tiene que buscar hacer las cosas para que los hombres lo vean y lo digan: wow, mira qué elegante está ese varón, mira qué ropa tan espléndida tiene. No. Lo que nosotros hacemos no lo hacemos para los hombres, no. Lo hacemos para Dios, porque de Dios recibiremos la recompensa de la herencia. Cuando nosotros hacemos las cosas, no las hacemos, como dice la Escritura, para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos por Dios, porque de Él recibiremos la recompensa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué hacían los escribas? ¿Qué era lo que mi Señor Jesús quería que la gente no imitara de ellos? Que se cuidaran de hacer eso, de hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Los escribas se ponían su mejor ropa, su ropa más elegante, para que la gente le dijera: wow, mira ese hombre, mira, si es espiritual, mira la ropa que tiene. No, chicos, entonces le gustaba a los escribas también que la gente lo reconociera. Claro, por las ropas largas y eso, la gente identificaba que era un escriba. Un escriba, para que no lo sepan, mi buena, un maestro de la palabra. Era alguien también que se encargaba de escribir los rollos, los pergaminos, y por eso ellos eran conocedores de la palabra y la podían enseñar. Entonces estos, para cualquier parte que iban, se ponían su mejor ropa, es decir, ropa que los identificara, ropa que los hiciera resaltar, ropa que los hiciera visibles a la gente, para que la gente los saludara en las plazas y todo eso. Pero si somos hijos de Dios, si somos pueblo de Dios Altísimo, sabemos que lo que nosotros hacemos no lo hacemos para que los hombres lo vean, hermano. Lo hacemos para Dios, porque de Dios es el que vamos a recibir la recompensa. Nosotros lo que hacemos, no lo hacemos para ser admirados por los hombres, para que los hombres digan: wow, este hombre sí es espiritual, wow, este hombre sí conoce la palabra de Dios. No, nosotros lo hacemos para el Señor, y del Señor hemos de recibir la recompensa. Sin embargo, hermano, este espíritu de los escribas lo podemos encontrar hoy en día entre las iglesias. Hay falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que hacen las cosas para ser vistos por los hombres, para que los hombres los saluden, para tener fama, reconocimiento, para que digan: wow, mira, ese hombre sí te ruido, ese hombre no. Le falta poquito para que lo levante. Entonces, tenemos que cuidarnos y guardarnos de hacer las cosas para
para ser glorificado por los hombres, de hacer las cosas para que los hombres digan esto o aquello de nosotros, hermanos. Aprendamos de mi Señor Jesús. ¿Qué dijo mi Señor Jesús? Gloria de hombre yo no recibo. Yo no estoy buscando gloria de hombre. Y eso lo demostró cuando lo querían volver rey. ¿Y qué hizo mi Señor Jesús? Se escapó de ese lugar porque lo querían nombrar rey. Él no buscaba gloria de hombre, no buscaba ser visto por los hombres. Muchas veces mi Señor Jesús hizo milagros y Él le decía a los que recibieron el milagro, no se lo digan a nadie. Le encargaba rigurosamente que no se lo dieran a nadie, porque Él no quería recibir adoración de los hombres, porque Él no quería ser popular, Él no quería sobresalir, Él quería que Dios recibiera toda la gloria, Él quería la fama del Dios que lo envió, Él no quería acumular fama aquí en la tierra. Entonces, este es el problema con el corazón de muchos que se dicen ser apóstoles, profetas o pastores, que a veces hacen las cosas que hacen, pero para ser vistos por los hombres, pero para ser reconocidos, buscan reconocimiento de hombres, buscan que los hombres, llamar la atención del hombre hacia ellos. Y nosotros, el pueblo de Dios Altísimo, no tenemos, ese no es nuestro trabajo, hermano. Nuestro trabajo es llamar la atención de los hombres, pero hacia Dios, no hacia nosotros mismos. No que la gente vea al pastor que está en el púlpito, al profeta o al apóstol. No, es que la gente vea a Cristo, es que la gente vea al Dios que lo envió. Esa es la misión. Lo que pasa es que esta gente, como los escribas y como los apóstoles y profetas y ciertos pastores de hoy en día, buscan también llamar la atención del hombre, pero hacia sí mismo, hacia el hombre, que el hombre se enfoque en el hombre. No, nuestra misión como siervos de Dios es que el hombre se enfoque en Dios, no en el hombre, porque el hombre al fin y al cabo es pecador. Uno tiene que buscar es que la gente se enfoque en Dios y en Cristo que lo envió, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que tú has enviado. Si la gente se enfoca en mí, no va a tener vida eterna, hermano, no va a tener vida eterna. No va a tener vida eterna. Así que esa era la cuestión con estos escribas, que ellos buscaban la atención de la gente, pero no para Dios, sino para ellos mismos, para glorificarse, para volverse famosos, para ser reconocidos por muchos. Nosotros buscamos la atención de la gente, pero para glorificar a Dios, pero para que Dios se vea famoso, pero para que Dios sea conocido por muchos. Esa es la diferencia entre un verdadero hijo de Dios y aquel que dice ser un hijo, pero no lo es. Amén. Y Jesús quiere que nos guardemos de eso, de la prepotencia, de la altivez de corazón y de todo lo que puede originar querer ser el centro de atención. Recordemos que el pecado del diablo precisamente fue querer robarle la gloria a Dios. No nos volvamos ladrones de gloria como el diablo. El ser humano, desde su caída, en su naturaleza pecaminosa, es un ladrón de gloria. Porque él hace todo, el ser humano caído, hace todo para su gloria. Como estos escribas, ¿verdad? Que se ponían ropa bonita, que saludaban en la plaza para que los saludaran a ellos y lo reconocieran. Entonces, el ser humano caído, naturalmente, por su naturaleza pecadora, es un ladrón de gloria, al igual que el diablo. Entonces mi Señor Jesús nos dice aquí, no sean como los escribas, que son ladrones de gloria, que buscan que la gente
los mira a ellos, los glorifica a ellos y los reconozca a ellos. No, los hijos de Dios sabemos que fuimos creados, que fuimos formados y que fuimos llamados para la gloria de Dios. El apóstol Pablo estaba muy claro en esto. Ya sea que comáis o bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, vamos a ver qué más hacían los escribas. Y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena. Fíjense bien, les gustaba estar en la primera fila en la sinagoga. ¿Por qué? Porque la primera fila es el lugar más visible y claro, de más importancia. Entonces a ellos les gustaba estar en los lugares más visibles y en los lugares donde se sentaba la gente más importante. ¿Y qué le dice mi Señor Jesús a los discípulos? Si quieren ser primero, van a tener que ser los últimos. Y si quieren ser grandes, van a tener que ser servidores de todos. Los últimos, ¿por qué? Porque los hijos de Dios nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad de aquel que los envió. Los hijos de Dios nos estimamos a nosotros mismos como menor que todos y servimos a los demás. Amén. Pero estos escribas no tenían ese espíritu. Ellos se sentaban en las primeras filas para que la gente lo viera, claro está, y para distinguirse de los demás, porque estaban en un lugar de importancia. No solamente en la sinagoga, sino también en la cena. Y versículo 40, que devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. A ver, ¿qué quiere decir con que devoran las casas de la viuda? Miren, estos escribas, en vez de ayudar a la viuda cuando éstas quedaban sin esposo, no, ¿qué hacían los escribas? Cuando la pobre mujer perdía el esposo, le quitaban los bienes, claro. Como la mujer quedaba indefensa, ellos venían y le quitaban los bienes a la viuda. Por eso dicen, devoran la casa de la viuda. Cuando la mujer enviudaba, en vez de hacer lo que dice Dios y lo que dice su Dios y proteger a la viuda, al pobre y al huérfano, no, ellos venían y le quitaban las pertenencias a la pobre viuda. Y eso que la palabra lo dice, que Dios es Dios de viudas, pobres y huérfanos, y Él los defenderá de aquellos que le quieran hacer daño, parafraseando un poco el texto. Pero estos escribas se aprovechaban de la situación de esta pobre mujer, de la viuda, para quitarle lo que ella tuviera en su casa, sin bien. Pero que dice, y después dice mi Señor Jesús, y hacen oraciones largas como pretexto, es decir, después que ellos saqueaban a las viudas, las robaban en su cara para disimular y para que la gente que estuviera afuera no se diera cuenta de la fechoría que estaban haciendo, se ponían una hora a orar, tácate, nomás para aparentar y disimular, para que la gente que estuviera afuera no se diera cuenta de la vagabundería que estaban haciendo, que estaban estafando a estas pobres mujeres, ¿verdad? Se estaban aprovechando de su condición de viuda para hacer esto. Entonces ellos venían y comenzaban a orar, una hora, 2 horas. Pero la Biblia nos dice que era un pretexto, que era una oración fingida. ¿Para qué? Para que la gente que estuviera afuera no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Y era, wow, este hombre sí es espiritual. Oró, está orando por la pobre viuda y lleva 2 horas orando. No, pero no era eso lo que estaba pasando. Eso era lo que veía la gente. Y ellos podían engañar a la gente. Pero no es rey, hermanos y amigos, como dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Ellos
ellos a los hombres los engañaban. Claro, el que pasaba por esa casa decía, mira, ese hombre lleva 2 horas orando por la pobre viuda y no se cansa. No, ese era el Espíritu de Dios que tenía ese hombre. Pero era mentira, era una oración fingida para disimular. Entonces, claro, ellos engañaban a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre cosechar, eso segará. Por eso aquí mismo lo dice. Estos recibirán mayor condenación. Así que escriban, sigan orando, robando a las viudas, pero de la ira de Dios, del castigo divino, no se van a escapar, dice el Señor. Amén. Entonces, bueno, esos escribas utilizaban su poder, su autoridad, su título para robar al pueblo, en este caso a la viuda, como muchas veces los que se dicen apóstoles, profetas y pastores usan sus títulos para robar al pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Perdón, hermano. Aprendamos de mi Señor Jesús. Aprendamos. Él es humilde y manso. Él vino a ser servido, mejor dicho, perdón, a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Amén, hermano. Aprendamos de Él. Aprendamos de Él a ser humilde. No importa el título, no importa el rango que tengamos dentro de una congregación, hermanos. Somos servidores de Cristo y servidores los unos de los otros para la gloria de Dios. No busquemos un título humano, no busquemos ser alabados, glorificados por los hombres. Busquemos la gloria que viene de arriba. Busquemos la gloria que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Sometámonos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuese tiempo seamos exaltados por Él. Amén. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero creyente. No va tras título, no va tras fama, no va tras del dinero. Va detrás de Cristo y con el único objetivo de que toda la gente ponga la mirada en Cristo, no en Él, para que Cristo sea glorificado y nuestro Dios, el Dios de Israel, a través de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ahora leer los 4 versículos restantes, hermanos y amigos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino pues una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Entonces, bueno, Jesús estaba sentado cerca de donde cerca del cofre del arca, donde se echaban las ofrendas, ¿verdad? Y miraba como muchos del pueblo echaban, los hombres ricos del pueblo echaban mucho dinero en el arca. Mire, hermano, Dios no necesita, el Dios de Israel no necesita que le diezmemos o que le ofrendemos $1.000.000. No, Él no necesita de nuestro dinero
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él necesita que el hombre le dé su corazón. Él necesita tener una comunión más íntima con el hombre. Él necesita lo que él quiere del hombre es salvar al hombre de su pecado. Él no quiere el dinero de nosotros, él no lo necesita. Él lo que quiere es que le conozcamos a él, el único Dios vivo y heredero, y a Jesucristo, a que él ha enviado para recibir vida eterna. Él no necesita nuestra plata, nuestro dinero, nuestra economía, no la necesita. ¿Por qué? Porque Yahvé, el Dios de los ejércitos, dice en su escritura, en su palabra, que Él es el dueño de todo el oro y la plata. De Él la tiene su plenitud. Entonces, Él no necesita que yo diezme $100,000 mensual. No, Él no necesita eso. El pueblo de Dios diezma y ofrenda para que la obra de Dios continúe. Pero Dios no es que Dios necesita y demanda de su pueblo grandes cantidades de dinero. Dios no demanda de su pueblo eso. La palabra de Dios dice: cada uno dé conforme lo que propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador a él. Dios no demanda eso de su pueblo. Dios no demanda $1,000,000 ni $100,000. Dios lo que demanda es que se la ore en espíritu y en verdad. Dios lo que demanda es que crean en su amado Hijo Jesús, a cual era enviado. Dios lo que demanda es que el hombre se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Eso es lo que Dios demanda. No queremos $1,000,000 o $100,000 en las ofrendas. Pero posiblemente, hermanos, estos hombres también tuvieran un espíritu como el de los escribas, que daban mucha plata en el cofre de la ofrenda, y mi Señor Jesús lo estaba viendo para ser visto por los hombres. Mirá, ese hombre enorme tiene el cielo ganado. Si diezmó 300 monedas de plata, o ofrendó, mejor dicho, 300 monedas de plata. No. Ese hombre es un santo, chico. Mirá, 300 monedas de plata. No, ese hombre ya tiene el cielo ganado. No, hermano, nadie va a entrar en el reino de los cielos por el tamaño de su billetera. Nadie va a entrar en el reino de los cielos por las criptomonedas que tenga en su cuenta. Nadie va a entrar en el reino de los cielos por sus cuentas bancarias. Vamos a entrar en el reino de los cielos por medio de Cristo Jesús, por la fe que es en Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario por nosotros, porque la salvación es del Señor, hermano. Nadie va a entrar al cielo por su billetera, ni su cuenta bancaria, ni su cuenta de criptomoneda. Amén, gloria a Dios. Ni por ofrendar más, ni ofrendar menos, tampoco no vas a entrar al cielo. El que ofrenda $5 y el que ofrenda 50, ese va a entrar al cielo igualito. Amén, gloria a Dios. Pero claro, hay gente que lo hace, como yo les digo, con un espíritu como el de los escribas, para ser visto por los otros. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Echó 2 moneditas a la viuda. Posiblemente hasta una viuda que hayan robado estos escribas. Una viuda que hayan devorado los escribas. Seguro que se murió el marido y los escribas hicieron arraso con la pertenencia de la pobre viuda y la dejaron en la calle. Entonces nomás que tenía 2 moneditas, es decir, 2 cuadrantes para ofrendar, y esto fue lo que ofrendó. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto, os digo, que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en general. Fíjense bien, le da 2 moneditas, 2 cuadrantes que hacían las 2 moneditas. Fue una ofrenda mucho más grande que todas las ofrendas que habían echado. ¿Por qué? Porque todo habían echado de lo que les sobraba. Pero esta mujer echó
lo que tenía para vivir. Entonces la ofrenda de la viuda fue ante los ojos de Dios, aunque no así de los hombres, aunque los hombres, yo me imagino que los que estaban ahí, a excepción de mi Señor Jesús, dirían: mi alma mira a esta viuda, va a echar esas 2 moneditas, no le da pena, dirían los hombres. Pero como mi Señor Jesús no ve las cosas como la ven los hombres, sino como la ve Dios, entonces Él dijo: lo que echa estas 2 moneditas, este cuadrante que acaba de echar esta viuda, ante los ojos de Dios, tiene mucho más valor que lo que han echado todos los hombres en este día de ofrenda. Porque ella echó lo que en su pobreza lo único que tenía para subsistir, su sustento. Entonces, una cosa ven los hombres y otra cosa ve Dios. Una cosa evalúa a los hombres y otra cosa evalúa a Dios. Los hombres dirían: mi alma, esta mujer que va a estar echando 2 moneditas ahí, un cuadrante, no le da pena que todos los hombres echan mucho dinero y ella 2 moneditas. Así lo veían los hombres de afuera. Pero Dios del cielo, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnipotente de Israel, a Él sí le dio el verdadero valor a las 2 moneditas que tiró esa mujer en el arca. Él sí le dio el verdadero valor, y el Hijo y su Hijo amado, mi Señor Jesús, mi Salvador, Rey y Dios, también vio el verdadero valor de lo que esta mujer había hecho, del sacrificio verdadero, genuino que esta mujer había hecho. Porque todos los demás hombres que estaban echando mucho dinero, o mujeres tal vez, no sé, echaban pero de lo que les sobraba. A ellos no les costaba nada porque ellos tenían de sobra. Pero a esta mujer sí que le costó echar esas 2 moneditas, porque tal vez esas 2 moneditas era lo único que tenía ella para subsistir ese día, para la comida de ese día. Por eso Dios vio el sacrificio de esa mujer con agrado, y por eso mi Señor Jesús le enseñó a sus apóstoles a través de la ofrenda de ella, y no a través de la ofrenda de los que estaban echando, de los ricos que estaban echando muchas monedas al arca. Amén. Entonces, como vemos los parámetros de evaluación que son completamente diferentes. Dios no piensa como hombre. Tal vez el hombre pensó: no, pero esa viuda sí es ridícula, echando 2 moneditas y Jesús. Pero Dios vio el verdadero valor de esa monedita. Dios vio el verdadero sacrificio en esas 2 moneditas. Y Dios seguramente le proveyó a esa viuda mucho más para que ella se pudiera mantener no solamente un día, sino muchos días más. Amén. Pero no vio Dios con buen agrado todas las ofrendas que esos hombres echaban, porque era de lo que les sobraba, a ellos no les costó nada. Así que no vio, Dios vio con mejor agrado el sacrificio de esta mujer, la ofrenda voluntaria de esta viuda, que posiblemente se había quedado en la calle después de enviudar. Posiblemente estos escribas la habían devorado, quitándole todo, y tenía 2 moneditas, pero ella por amor a Dios, echó esas 2 moneditas en el arca. Señor, esto es todo lo que tengo, pero te lo doy. Y esa ofrenda fue agradable ante los ojos de Dios, fue agradable ante los ojos del Hijo de Dios, y por eso Jesús les enseña a los apóstoles por el ejemplo de ella, de la viuda, y no por el ejemplo de los ricos. Jesús toma el ejemplo de la viuda para enseñarle a sus discípulos lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios, ¿verdad?
una ofrenda voluntaria, una ofrenda de amor. A Dios no le interesa que nosotros diezmemos 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 mil dólares, no le interesa eso. Dios le interesa que le demos lo mejor que tengamos, o todo lo que tengamos. Y esta viuda en su pobreza tenía estas 2 moneditas, y estas 2 moneditas fueron de agrado a Dios, mucho más agrado que ese pobre hombre que tiró tanto dinero ahí. Pero eso no le agradó a Dios como la ofrenda voluntaria de esta viuda. Amén. Gloria a Dios. Y tal vez, hermanos, es mucho la intención en este corazón, que solo Dios la conoce. Y Dios vio que esa viuda, en amor hacia Él, dio esa monedita. Y Dios vio que lo que estaban echando las monedas, lo estaban haciendo para ser visto por los hombres. Para que los hombres dijeran, wow, pero tú, no, mío. Puertas abiertas del cielo, completas, porque como dieron mucho, entonces Dios le va a dar mucho. No, así no funciona. Dios no puede ser comprado. Las bendiciones de Dios son espirituales en Cristo Jesús. Dios no necesita ni tu dinero ni mi dinero, porque Dios es el dueño de todo el oro y la plata. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Él. Entonces eso no funciona. Dios ve los corazones, y Dios vio que en los corazones de los que daban mucho estaba el ser visto. Estaba, por ejemplo, el recibir más de parte de Dios, como ahora que diezman porque dicen, no, voy a diezmar 100 para que Dios me dé 1000. No. Y en cambio la viuda, con un corazón humilde y humillado, y con amor para con su Dios, dio lo único que tenía para vivir. Y eso sí fue de agrado al Señor nuestro Dios. Y seguramente, no lo dice la Escritura, pero seguramente Dios mantuvo a esa viuda por mucho tiempo. Amén. Y aquí dice versículo 24, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Eso lo hace ¿quién? Eso es muestra de sacrificio, muestra de amor de parte de la viuda. Aquellos no, aquellos daban de lo que les sobraba, y lo daban tal vez, vamos, para que la gente me vea que he hecho bastante, y digan, wow, este hombre sí es bendecido por Dios, y Dios lo tiene que prosperar porque dio mucho. No. La mano de Dios no es movida por el dinero. No se confundan. Dios no es un hombre. Dios no es un juez corrupto que favorece al que más le da. No. Dios no tiene necesidad de que nosotros le demos nada, porque Él lo tiene todo. De Él es todo, mejor dicho, la tiene en plenitud. Nosotros necesitamos más bien que Él nos dé todo. Entonces, gloria a Dios, alabados a Dios, gloria a Dios. Entonces, amén, hermano. Esta ha sido la predicación de hoy. Espero en el Señor que les sea de mucha edificación esta palabra, que aprendamos a ser humildes como mi Señor Jesús siempre fue humilde en todo su ministerio. Él dijo una vez, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es decir, mi Señor Jesús, siendo el dueño de todo el oro y la plata, como hemos hablado, Él aquí en la tierra no tenía grandes riquezas ni grandes fortunas. Él aquí en la tierra no quiso ser rey. Él aquí en la tierra no quería ser visto por los hombres. Es decir, Él no quería fama para sí mismo. Él buscaba siempre la fama del Padre que lo envió. Él buscaba siempre la gloria del Padre. Él buscaba siempre dar a conocer al Padre por medio de la voluntad del Padre, para la gloria del Padre. Él no buscaba llamar la atención hacia sí mismo, sino hacia aquel que lo envió. Y eso lo tenemos que imitar mucho, hermanos, porque así actúan los hijos de Dios, no como los escribas
o los fariseos, que siempre buscaban que los hombres pusieran su atención sobre los hombres. No, los hijos de Dios buscamos que los hombres pongan su atención en Dios y en Cristo a que le envió. Amén. Entonces, bueno, esta ha sido la enseñanza de hoy, hermanos y amigos. Como siempre le digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Dios los bendiga mucho y los guarde. Amén y amén.